Hola, buenos días, bendiciones. Muy buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar esta mañana de lectura orando a Dios, dando gracias a Dios. Dios, de verdad que Dios ha sido bueno con todos nosotros. Nos permite despertar, nos permite disfrutar estos momentos de compartir la palabra, de leer la Biblia. A mí me asombra, de verdad me asombra la misericordia de Dios, porque si no fuera por su amor, nadie estaría aquí. Yo creo que nadie estaríamos aquí. Pero Dios es muy bueno, me sorprende de verdad. Todas las mañanas me sorprende que Dios es muy bueno, todos los días. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Me estoy moviendo a mi café. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu bondad, por tu amor. Son muy grandes, Señor, de verdad. Gracias por esa misericordia, por ese amor inmerecido, Señor. Señor, cuando entendemos que tu amor es inmerecido, Señor, no tenemos más, Señor, que agradecerte, Señor. Porque aún a pesar de ser pecadores, Padre, tú procuras para nosotros la vida, Señor. Porque aún a pesar, Señor, de ser como somos, Señor, todos, Padre, aún sigues amándonos, aún sigues guardándonos, Señor, aún nos sigues guardando, aún nos sigues protegiendo, aún nos sigues proveyendo, Señor, a pesar de que somos como somos, Padre. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para servirte, Señor, para honrarte, para bendecirte, Señor, para exaltarte. Papito lindo, en el nombre de Jesús, yo te pido que este día, Señor, sea un día completo en ti, Señor. Que tengamos, Señor, la certeza, Padre, siempre de que tú no nos abandonas. Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, este tiempo. Bendícenos a los que hemos de estar aquí, Señor, a los que han de llegar, a los que no han de llegar también, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. A los que lo van a ver hoy, mañana, al rato, no sé, Señor. A los que lo vayan a ver, Señor, bendícelos. Bendícelos y bendícenos, papito lindo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con nuestra lectura de la Biblia. Y ya entramos en el segundo libro de los Reyes. Fue algo muy interesante. Algo muy interesante porque pues ya vimos el caminar de Eliseo. Ya después de que Elías parte, el de que Elías se va, empieza la vida de Eliseo. Y bueno, ya vimos la vida de Eliseo. La vida de Eliseo, pero ya vimos la interacción que tiene con la tsunamita. Eso y otras cosas anteriores. ¿Cómo se llama? La interacción con la tsunamita, esa es algo muy interesante, lo que vive con la mujer tsunamita. Eso fue cuestión de una prédica, ¿se acuerdan? Se hizo una prédica con respecto a la vida de la tsunamita. Y ahora vamos a entrar en el nombre de Jesús. Permítanme tantito. Como que se quiere alocar mi tableta. Vamos a ver una historia muy interesante de Eliseo con un general.
Este general se llamaba Naamán, y esto tiene mucho que dejarnos en mente a nosotros, porque somos pecadores y a veces, vaya, vamos a leerlo. Capítulo número 5 del segundo libro de los Reyes, Eliseo y Naamán. Ok, Naamán era un general del ejército de Siria, era un hombre importante, era un guerrero, era general del ejército del rey de Siria. Siria, enemigos de Jerusalén, enemigos de Israel, enemigos de Judá. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. También estaba con él el Señor. Recompongo. El Señor le había dado triunfos a Siria a través de este hombre llamado Naamán. Era un hombre valiente, el Señor había dado victoria y salvación a Siria. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces, de Siria habían salido bandas armadas, o sea, habían salido forajidos y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una mujer joven, a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces la tenían prácticamente como esclava, ¿no? La tenían al servicio de la mujer de Naamán. Perdón. Esta mujer, esta muchacha, dijo a su señora, a la de Siria, a la esposa de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor, o sea, si rogase Naamán, mi señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si le rogase Naamán al profeta Eliseo que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Era un general que tenía lepra, estaba leproso. Y sabemos que la simbología de la lepra es el pecado. Entrando Naamán a su señor, es decir, Naamán fue a ver a su rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, que si yo voy con el profeta que esté en Samaria, él me va a sanar de mi lepra. Y le dijo el rey de Siria, ok, está bien, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. O sea, su rey le autorizó ir a ver al profeta. Este hombre, en agradecimiento, antes de que lo recibiera, Eliseo, pues ya llevaba consigo un pago, porque pues no iba a ser de... Él creía o él pensaba que no iba a ser de a gratis el servicio que iba a hacer el profeta con él. Entonces lleva 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Fíjense cómo llega primero. Dice, tomó también las cartas para el rey de Israel. O sea, el rey de Siria le manda cartas al rey de Israel. Decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Tenía que dirigirlas al profeta, no al rey. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí.
porque las cartas no tenían que haber sido dirigidas al rey, tenían que haber sido dirigidas al profeta. Esto es algo muy interesante porque el rey de Israel se lo toma personal y se le hace como una ofensa. Se le hace como una ofensa que le manden cartas, pero sobre todo que vaya un general del ejército de Siria al pueblo de Israel. Quizás pensaba que era una intrusión, que iban a investigar cómo estaba el pueblo de Israel, no sé, pudo haber pensado muchas cosas. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Si lo vemos de una manera muy pragmática, el rey de Siria no había hecho mal. Él no había hecho nada malo. Simplemente estaban mal dirigidas las cartas. Pero tampoco se quiso brincar, es decir, no se quiso brincar ninguna autoridad. Primero se dirigió con el rey. Entonces el rey, al momento en el que llegara Naamán, lo pudo haber mandado directamente con el profeta. Entonces ya no habría ningún impedimento para que el varón de Dios, para que el profeta dijera: no, pues entonces si viene de parte del rey, lo voy a atender. Pero bueno, el rey, en su carnalidad, en su carne, lo malinterpretó y pensó que este hombre le estaba buscando algún motivo para la guerra. Y entonces dice, versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, esto ya lo leí, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, porque todo se sabía, pueblo chico, infierno grande, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Dice: mándamelo para que vean que soy profeta en Israel. Pues de hecho era la primera intención, llegar con él. Dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, o sea, le manda al mensajero para que vaya y le diga a Naamán: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Lo que esperaba Naamán era que saliera Eliseo, hiciera un desplante de poder, un desplante de milagros, así, que sacara señales, no sé, cosas así, ¿no? Pero no, ni siquiera sale Eliseo, le manda un mensajero y le dice: dice mi señor que vayas y te laves 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Obvio, él era un general, era un hombre importante, era un hombre de renombre. Entonces su ego se vio lastimado. ¿Cómo? Ni siquiera salió a recibirme. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego. O sea, él pensaba que iba a salir, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él pensaba lo que les comentaba, que Naamán pensaba que Eliseo iba a salir ahí a la puerta de su casa, iba a levantar la mano, iba a invocar el nombre del Señor, iba a tocar la lepra y él iba a sanar de la lepra. Pensamos que el Señor se manifiesta así. Y es que sí, o sea, el Señor se puede manifestar, puede hacer grandes manifestaciones de poder. Ya lo vimos con Elías, cuando desciende fuego del cielo y quema el holocausto que tenía ahí. Pero también vemos que no es necesario que el Señor haga grandes demostraciones de poder para hacer lo que Él quiere. Él se manifiesta en la manera en la que Él quiere. Le dicen: ve y lávate 7 veces en el río Jordán para que seas sano. Era todo. Pero Naamán pensaba que si iba a salir, y lo iba a tocar y se iba a sanar. Dice: Abana y Farfar, dijo Naamán. Abana y Farfar eran 2 ríos de Damasco. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿a poco no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio?
Y se volvió, o sea, se dio la vuelta y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Cuanto más. Aquí el tema es que golpeó el ego de este hombre. El Señor golpeó el ego del hombre. El Señor golpea nuestro ego. Golpea nuestro ego porque... Y el ego es un pecado. El ego es un pecado. La lepra, pues, es el sinónimo del pecado, ¿no? El ego es pecado. Entonces, le dijeron eso, estos hombres, ¿no? Ve y lávate. ¿Qué te cuesta? ¿Qué cuesta que vayas y te laves? Si el profeta te mandara a hacer otra cosa, ¿a poco no la harías? Y se queda pensando y dice: no, pues sí, ¿verdad? Dice: no, pues sí. Dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces, o sea, se quedó pensando y dijo: pues sí es cierto, o sea, si aquí está el río Jordán, ya vine hasta acá, necesito ser sano, necesito ser limpio, pues ¿qué me cuesta, no? Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Antes de la caída viene la altivez del corazón. Él tuvo que humillar su corazón, tuvo que entender que tenía que ser obediente. Él era un general, él obedecía a su rey, él hacía lo que el rey decía que tenía que hacer, su rey, el rey de Siria. Entonces, en este caso, Dios golpea su ego, Dios doblega su corazón. Él, por consejo y por consejo de sus siervos, que le dicen: pues haz lo que te dicen para que estés limpio. O sea, él tuvo que doblegarse completamente. Sus pensamientos, su corazón, su ego, sus tradiciones. Él tuvo que doblegar todo para ser limpio. Está bien. Y es lo que tenemos que hacer nosotros para ser limpios. Aquí está la respuesta. Aquí está, si te lo preguntabas: ¿qué necesito para ser limpio? ¿Qué necesito para ser transformado por el Señor? No, despréndete de tu ego, despréndete de tu manera de pensar, despréndete de todo lo que piensas que eres, despréndete de todo eso, humilla tu corazón al Señor, clama al Señor por misericordia y el Señor va a voltear y va a decir: eres limpio, eres limpio. Hay que despojarnos de nuestro ego, de pensar que somos mejor que cualquiera, porque nosotros como cristianos no somos mejor que cualquiera. Nosotros somos servidores de todos. A eso venimos, a servir. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Esto se lo dijo Eliseo. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. O sea, él no quería recibir ningún regalo. ¿Por qué? Pues porque él servía al Señor. Y él sabía que su total dependencia era del Señor, no era de la gente. Y no es que Eliseo fuera arrogante o fuera soberbio, no. Él sabía que dependía del Señor. Él sabía que había servido al Señor. Por eso no quería aceptarle nada. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Se lo dijo Naamán al profeta Eliseo. Entonces Naamán, lo repito, entonces Naamán dijo: Te ruego pues,
de esta tierra no se dará a tu siervo no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando tal haga, Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea, cuando el rey de Siria esté en el templo adorando a su Dios y yo esté con él y él se apoye de mí para levantar el brazo, para pararse, para ponerse de pie, que el Señor me perdone por estar ahí. Y él le dijo, vete en paz. Se fue pues, le dijo Eliseo, vete en paz. Entonces se fue y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Giezi se dio cuenta que llevaba los 10 talentos de plata, que llevaba de oro, perdón, que llevaba los vestidos y que llevaba la otra cosa, no me acuerdo, llevaba el oro, los 10 talentos de plata, el oro y los vestidos. Se dio cuenta, se acordó, dijo, pero este trae un pago, vamos por él. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Cómo no va a haber un pago? ¿Cómo me va a pagar a mí Eliseo? O sea, no sé, puedo haber pensado muchas cosas, ¿no? Dice, yo voy a ir atrás de Naamán para tomar de él alguna cosa, para tomar de él algún pago. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo atrás de él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿está todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso todos a cuestas en 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa y luego mandó a los hombres que se fueran. Híjole, así que le fue a pedir mordida, ¿no? Y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, a ver, Giezi, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, una vez más, porque es pregunta. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, Giezi, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso y blanco como la nieve. También por eso no quería tomar nada de Giezi de Naamán, Eliseo, porque todo lo que traía Giezi, por eso no quería tomar nada Eliseo de lo que traía Naamán, porque lo que traía Naamán, pues también venía contaminado con la lepra. Pero aparte no necesitaba, o sea, él vivía, él dependía de Dios. Pero la ambición del hombre, ¿no? Vamos a lo de Giezi, la ambición del hombre. La ambición de alguien que pues, dice, pues él tiene, vamos a pedirle, vamos a sacarle algo, mi señor lo sanó, vean la hora que es, él ya vino y pues ni modo que nos quedemos nosotros con las manos vacías. Sí, encerrando todo eso, podemos entender la avaricia de este hombre, la avaricia de Giezi, el siervo de Eliseo. Bueno, dice, no es tiempo de tomar las cosas de alguien que viene enfermo. ¿Sabes qué? Entonces, por lo que hiciste, la lepra que él tenía va a ser para ti, para toda tu descendencia, siempre. Y entonces Giezi se llenó de lepra.
se quedó blanco como la nieve. Capítulo 6. Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas, capítulo 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. O sea, estaban los hijos de los profetas habitando con Eliseo, pero se dieron cuenta de que era un lugar muy angosto, era un lugar muy pequeño. Versículo 2. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en el que habitemos. Y él dijo: ok, está bien, vaya. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: está bien, voy a ir. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Esto del hacha en el agua es muy interesante. Vamos a ver qué representa el hacha en el agua. Amén. Vamos a ver qué representa. Ok. Vamos a ver si alcanzamos. A ver. Dice, en la Biblia el hacha que cae en el agua aparece en 2 de Reyes capítulo 6, versículos del 1 al 7, en el contexto del milagro realizado por el profeta Eliseo. La historia describe cómo un grupo de profetas se encontraban cortando madera junto con él en el río Jordán. Pierden un hacha que cae en el agua. Uno de ellos, preocupado por la pérdida, le informa a Eliseo, quien realiza un milagro de hacer el hacha, hace volver al hacha a la superficie para que pueda recuperarla. A ver. Dice 1. El poder divino de la naturaleza. El hecho de que Eliseo haga que un objeto pesado como un hacha flote es algo completamente improbable en términos naturales. Dice, muestra el poder absoluto de Dios sobre la creación. Este acto simboliza que Dios tiene dominio no solo sobre los asuntos espirituales, sino también sobre los asuntos espirituales en lo cotidiano. De esta forma, el milagro revela la soberanía de Dios sobre los aspectos en la vida humana. Ahora, la restauración de la pérdida. La caída del hacha en el agua también puede verse como un símbolo de la pérdida de algo valioso y de la debilidad humana. El hacha es una herramienta esencial para el profeta que trabajaba en la construcción de una nueva escuela profética o del lugar en donde estaban, por lo que le pide, por lo que la pérdida de este instrumento representaba un obstáculo. Sin embargo, al restaurar el hacha, Eliseo no solo resuelve el problema físico, sino que también simboliza la restauración de lo que se ha perdido, lo cual es un tema recurrente en las Escrituras. Este es un milagro. Este milagro puede interpretarse como la muestra de que Dios restaura de lo que se pierde, incluso lo que parece irrecuperable o no recuperable. Eso representa el hacha. Ya lo entendimos. Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria, guerra contra Israel. Es lo que decíamos al principio.
Sin embargo, bueno, Jehová le había dado victoria al rey de Siria a través de Naamán, lo que leíamos en el capítulo pasado. Siria tenía pleito con Israel. Pero aún así el Señor, pues, de acuerdo a sus planes, él le da el favor a quien Él quiere, Él le da la gloria, bueno, no la gloria, Él le da el triunfo a quien Él quiere, porque así es Dios, Él actúa sobre quien Él quiere. Él actúa sobre buenos y malos para ponernos ejemplos, sobre malos, Él actúa para ponernos ejemplos, Él hace lo que Él quiere, porque es Dios, hace lo que le place. Entonces, bueno, si en el capítulo anterior, en el capítulo número 5, el Señor dice en su palabra que a través de Naamán Él le había dado la victoria a Siria, porque ahora vemos al rey de Siria, al mismo que le manda cartas al rey de Israel para que sanara a Naamán, porque vemos ahora que el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Eliseo y los sirios, versículo 8 del capítulo número 6. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Le advirtió a su rey, no vayas porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararon ustedes quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, vayan y miren dónde está para que yo envíe a aprenderlo, para que yo mande a capturarlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allí gente de a caballo y carros y gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Vamos a recapitular y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, porque esta parte es muy interesante para todos nosotros. Fíjense. Fíjense. Vamos a comenzar desde el versículo 9. ¿Y por qué les digo que es interesante? Porque a veces nuestros ojos naturales no ven lo espiritual, no vemos quién está con nosotros y nos entra el miedo. Vamos a leerlo desde el versículo 9 nuevamente. Entonces, desde el 8. Cada vez que el rey de Aram, o sea, es decir, el rey de Siria, cada vez que el rey de Aram, de Siria, entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, mira, no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Los sirios piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios, y varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Siria, al rey de Aram, dice aquí, y llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién de ustedes es el chismoso? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? Y uno le dijo, no somos nosotros, mi señor. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel todas las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Dice el rey de Siria, vayan a averiguar dónde está este hombre, les ordenó el rey, para mandar soldados y capturarlo. Y luego le avisaron, Eliseo está en Dotán.
Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad en donde estaba Eliseo. Lo quería como botín de guerra, lo quería capturar, para que entonces a él le pudiera adivinar, bueno, no adivinar, profetizar las cosas, ¿no? Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Y le dijo el siervo: «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo. «Hay más de nuestro lado que los del lado de ellos». Este hombre no discernía las cosas del Espíritu, el siervo de Eliseo, no las discernía. Él veía con los ojos naturales. Como nosotros, cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna situación, no vemos las cosas del Espíritu, vemos las cosas de manera natural. Pero Eliseo, que veía las cosas espirituales, le dice: «No tengas miedo porque hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo, ¿qué creen que hizo? Se puso a orar y dijo: «Oh Señor». No se puso a orar para que los librara del problema, se puso a orar por el hombre que tenía enfrente, por el siervo, por su siervo. Y dice: «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¡Wow! Es que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Señor, abre mis ojos espirituales para que no vea el problema, para que vea quién me va a ayudar a resolver ese problema. Bueno, cuando el ejército arameo, esto es bien importante como maestros, o sea, cuando yo entendí esto como maestro, antes de la misión que me encarga el Señor, cuando yo entiendo esto de: Señor, abre por favor sus ojos espirituales para que te vean a ti, Padre, para que vean que eres tú el que gobierna en sus vidas, el que manda, el que cuida, el que sustenta, el que todo. Cuando yo entendí eso a mí me dobló, porque dije: híjole, qué importante es ver las cosas con los ojos del Espíritu y no con las de la carne. Yo ruego, de verdad, yo ruego al Señor para que todos lo amemos, para que todos amemos mucho al Señor, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Entonces, cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: «Oh Señor, haz que ellos queden ciegos». Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: «Ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan». Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: «Oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean». Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: «¿Los mato, Padre mío? ¿Los mato?». Fíjense cómo le dice, vamos a la Reina Valera, versículo 21. ¿Cómo le dice el rey a Eliseo? El rey de Israel sabía el power que traía este Eliseo, lo sabía, lo respetaba mucho, le hacía caso. Entonces dice: cuando el rey de Israel los vio que estaban en medio de la ciudad de Samaria, le dijo a Eliseo: «¿Los mataré, Padre mío?». Y él le respondió: «No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores». Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Misericordia, misericordia. Eso es misericordia. Después de esto, versículo 24, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. O sea, los tenían rodeados, no podían salir a comprar, ni la gente podía llegar a vender. A pesar de que tenían dinero,
no podían salir a comprar y la gente no podía entrar a vender porque la ciudad de Samaria estaba rodeada por el rey Ben-Hadad, rey de Siria, como dice la Nueva Traducción Viviente, el rey arameo. Dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 panes de plata. Regresamos a la Nueva Traducción Viviente. Dice, estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Cierto día el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad y una mujer lo llamó. Dice, cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. Mi señor el rey, por favor, ayúdeme, le dijo. Y él respondió, si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte. Pero después el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Y ella contestó, esta mujer me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al tuyo. Al mío. Vamos a entender esto una vez más. Dice, cierto día mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, o sea, iba paseando, y salió a caminar, a bajar la comida, yo no sé. Una mujer lo llamó y le dijo, mi señor el rey, por favor ayúdame. Y él le dijo, respondió el rey y le dijo, si el Señor no te ayuda, a ver mujer, si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? Yo no tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte. Pero después el rey le preguntó, a ver, ¿qué te pasa? Y ella contestó, esta mujer me dijo, yo creo que señaló a una mujer, me dijo, mira, comamos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que nos lo comamos, pero ella lo había escondido. Eso es canibalismo en su grado más puro. Dice, yo le dije, mata ahora a tu hijo para que nos lo comamos, pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación, y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Entonces el rey juró, que Dios me castigue y aún me mate, que Dios me castigue y aún me mate si hoy no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa. ¿Qué culpa tenía Eliseo? Bueno, él sentía que Eliseo tenía la culpa pues por lo que había pasado, ¿no? De que le había advertido que de los de Sirio por haber perdonado la vida de los sirios que habían llegado allá a Samaria. Entonces inmediatamente lo culpa, pues por culpa de él. Hubiéramos matado a todos ellos, a todos sus soldados, los que estaban aquí en medio de Samaria, los hubiéramos terminado con sus vidas y esto no estuviera pasando. Pero por culpa de Eliseo, que les perdonó la vida, ellos están aquí rodeándonos. Entonces dice, que el Señor me haga y aún me mate si yo hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó a un mensajero a llamarlo, pero antes de que llegase el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos, un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo, todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? Eso le dijo el rey. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo, todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? Capítulo 7. Eliseo le respondió. Capítulo 7, versículo 1. Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Así dice el Señor. Mañana a esta hora, en los mercados de Samaria,
7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso, por incrédulo. Ok, versículo 3, llegan unos marginados a visitar el campamento enemigo. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de la puerta de la ciudad. Y dicen: ¿de qué nos sirve estar sentados aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, pues igual habríamos muerto. O sea, si nos quedamos aquí, morimos de hambre. Si vamos con los sirios, con los arameos, pues igual nos van a matar, o sea, no pasa nada. De todas maneras, nos vamos a morir. Así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército sirio escuchara el traqueteo de los carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y el sonido de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar la vida. Cuando los hombres con lepra llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Y finalmente se dijeron entre ellos: o sea, pues esto no es normal. ¿Por qué no hay nadie en ninguna de las carpas del ejército sirio? ¿Por qué se fueron huyendo como si se hubieran espantado? Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y comentémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Miren, salimos al campamento arameo, les dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. Entonces, versículo 12, Israel saquea el campamento. El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales: yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre, por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. Entonces uno de los oficiales le dijo: deberíamos mandar espías a investigar, que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les queda algo, no será peor que si se queden aquí y mueran con todos nosotros. Entonces prepararon 2 carros de guerra con caballos y el rey envió espías para que averiguaran lo que había sucedido al ejército sirio. Los espías recorrieron todo el campamento hasta el río Jordán, siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente, y luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos, y así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía, es decir, al que dijo: eso no es posible, a menos que el Señor abriera las ventanas de los cielos. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta, pero cuando salieron corriendo lo atropellaron y lo pisotearon, y así el hombre murió. Por eso le dijo Eliseo: así va a ser, pero tú no vas a comer nada de eso. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey: mañana a esta hora, en los mercados de Samaria,
7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey respondió: eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Y el hombre de Dios había dicho: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue. Las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Wow. La mujer sunamita regresa a su casa. Capítulo número 8. Y dice así la palabra del Señor. Permítanme un tantito. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 8. Capítulo 8, versículo 1. La mujer sunamita regresa a su casa. Elías le había dicho a la madre del niño que había resucitado: toma a tu familia y múdate a otro lugar. Vamos a verlo en la Reina Valera. Acuérdense de esta mujer sunamita cuando murió su niño. Esta mujer va con el varón de Dios, ella sube al niño al aposento del varón, sube al niño al aposento, lo acuesta en la cama, va el profeta, se acuesta sobre el niño y el niño vuelve a vivir, pero aquí comienza diciendo la historia. Perdón. Dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciéndole: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Era una mujer de dinero, era una mujer reconocida. Pero a pesar de todo el dinero que ella tenía, también le iba a afectar el hambre que iba a haber en esa tierra. Dice: y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Acuérdense que Giezi estaba leproso. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual le dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día en que dejó el país hasta hoy. Versículo 7. Es cuando Hazael reina en Siria. Ya no era Ben-Hadad, ahora sería Hazael. Ben-Hadad era el rey de Siria, de los arameos. Dice: Eliseo se fue, versículo 7, Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual le dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente dentro de los bienes de Damasco, que eran 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y le dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás, sin embargo Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. O sea, seguramente sanarás, sin embargo Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Wow. El varón de Dios lo miró fijamente a Hazael, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse, y luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué lloras, mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que están encinta. Vio en los ojos de Hazael toda la maldad que le iba a causar al pueblo de Israel. Y Hazael dijo: pues
¿Que es tu siervo este perro para que haga tan cosas grandes? ¿O tan grandes cosas? O sea, ¿quién soy yo? Que tengo el alma de un perro que traiciona, que muerde. O sea, yo no voy a hacer, bueno, no dijo no lo iba a hacer, pero dijo, soy yo, ¿quién soy yo para hacer cosas tan grandes? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás el rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió y reinó Hazael en su lugar. Vamos a ver cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, al día siguiente Hazael agarró una manta, la empapó de agua y se la puso al rey sobre la cara hasta que murió. Entonces Hazael pasó a ser el siguiente rey de Aram. Lo mató. Hazael mató a Ben-Hadad. Qué tremendo. Vamos al versículo 16, pero nos regresamos a la Reina Valera. Reinado de Joram de Judá. Esto también aparece en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 20. Pero lo vamos a leer aquí. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Recuerden, Acab era el esposo de Jezabel. Entonces este hombre, Joram, se casó con una de las hijas de Acab. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo, y los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo. El reinado de Ocosías de Judá. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías, era muy joven, cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Este nombre de Atalía es muy importante. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab, o sea, era pariente de Acab, esposo de Jezabel. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Terminamos nuestra lectura. Terminamos nuestra lectura del día de hoy, pero nos llevamos una gran lección. Volvemos con Amán. Hay que ser humildes de corazón y reconocer que no somos nada sin Dios. Hay que reconocer que necesitamos el favor de Dios todos los días. Hay que reconocerlo. Hay que reconocer que necesitamos de su presencia, que necesitamos leer su palabra. Hay que reconocerlo con humildad. Hay que ser humildes delante de Dios. A veces llegamos a ser tan insensatos con Él. Llegamos a despreciarlo a Él. La Biblia dice, no te desprecian a ti, me desprecian a mí. Entonces llegamos a ser tan insensatos con Dios que no nos acordamos ni siquiera cuando nos levantamos de darle las gracias, ni cuando nos acostamos de darle las gracias por haber vivido un día más,
o por haber pasado una noche más. Naamán lo reconoció. Él entendió que tenía que obedecer y se despojó del ego, de la soberbia, se despojó de todo. Entró al río Jordán, 7 veces se bañó y quedó limpio. ¿Cómo podemos ser limpios nosotros? Pues hay que despojarnos de nuestro ego y de nuestra soberbia y de todo. Vienen muchas cosas tremendas después para la vida de los reyes de Israel, de Judá, para Ben-Hadad, para Ocosías, vienen muchas cosas muy tremendas. Entonces, no hay que esperar a que a vivir las consecuencias de nuestra desobediencia. Porque sí, después nos arrepentimos y vivimos de las consecuencias de nuestra desobediencia. Y pues no se trata de eso. Se trata de vivir bien, de estar en paz, de estar tranquilos y ser obedientes a la voz de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo, muchas gracias por este tiempo de edificación, Señor. Gracias por el tiempo que me tienes aquí en esta tierra, Señor, porque me estoy edificando, Señor. Y también se edifica, Señor, la gente que escucha o lee junto conmigo, Padre, tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, perdóname si hablé de más, también perdóname si hablé de menos, Señor. Gracias por el maná que nos das todos los días. Gracias, Señor. Con el maná que nos das, Señor, estamos saciados y estamos contentos. Papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, que estos tiempos, Señor, no se pierdan. No se pierdan, Señor. Porque tú, Señor, traes sanidad a través de la lectura, traes liberación a través de la Escritura, traes prosperidad a través de la Escritura, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice nuestra vida, bendice la vida de aquellos, Señor, que están enfermos, Padre, de nuestra hermana Piedad, de mi hermana Carmen, de mi hermana Juanita, de mi esposa, Señor, de todos aquellos, Señor, que hoy necesitan la sanidad en sus cuerpos, Padre. De aquellos que necesitan, Señor, ser liberados de espíritus inmundos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, aquella persona, Señor, que está padeciendo de algún espíritu inmundo, Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú la liberes, Padre. Que tú la liberes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Rey. Que seas tú y nada más que tú, Señor, el que tranquilice el cuerpo de esa persona, Señor, en el nombre de Cristo. Bendito Rey de Gloria. Señor, echa fuera el temor de la gente. Echa fuera nuestro temor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Echa fuera, Señor, nuestro ego, nuestra soberbia, Padre, en el nombre de Cristo. Bendito Rey de Gloria. Poderoso, Señor. Te pido, Padre, que nos acompañes hoy en este día. Que sea un día que podamos vivir a tu lado, Señor, y conforme a tu palabra y tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias. Gracias. Gracias por liberar a aquella persona del yugo del espíritu inmundo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho y sean felices. Bye.